Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En las tranquilas calles de Spring Hill, un pequeño pueblo de Missouri rodeado de campos dorados y porches de madera, Grace Carter caminaba a la escuela cada mañana, con su mochila al hombro y un viejo cuaderno apretado contra el pecho. A sus 17 años, poseía esa belleza serena que no se nota a primera vista, pero que llama la atención con la serena fuerza de su mirada. La gente del barrio la conocía. A menudo veían a esta joven sentada bajo el olmo del antiguo parque municipal, con un libro abierto sobre las rodillas, o en el pequeño café de Madame Louise, donde siempre pedía un chocolate caliente con canela y una pila de poemarios a su lado. Los tenderos la saludaban con cariño, pero también había quienes apartaban la mirada, paralizados en la costumbre de la mirada selectiva, sin haber sabido nunca cómo recibir a alguien como Grace, hija de un pasado que algunas familias de este pueblo de aspecto tranquilo prefieren mantener en secreto. Vivía con su abuela Mabel, en una casa modesta pero cálida, donde las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas y proverbios bordados. La dignidad no hace ruido, pero deja huellas. Mabel Carter, quien fuera maestra en la única escuela de preintegración para niños negros del pueblo, crió sola a Grace después de que su padre la abandonara abruptamente y su madre falleciera en un accidente de coche. A pesar de la artritis que la ralentizaba y las noches en que le fallaba la memoria, Mabel mantuvo una lucidez impresionante al criar a su nieta. Todas las noches, leía con ella pasajes de Maya Angelou, James Baldwin o Toni Morrison y luego la escuchaba recitar sus propios poemas. Las palabras son tu armadura, querida. Úsalas. En la preparatoria Jefferson, las paredes olían a historia antigua. Placas doradas llevaban los nombres de las familias ilustres de la ciudad, jueces, políticos, exalumnos que se convirtieron en senadores o dueños de bancos locales. Se toleraba a los estudiantes de orígenes modestos, pero nunca se esperaba que lo hicieran. Y para una chica negra de un barrio modesto, la etiqueta ya estaba discretamente fijada, invisible o dócil, pero definitivamente no brillante. Pero Grace Carter, aunque discreta, no estuvo a la altura de esta expectativa. Su mente era aguda, su curiosidad insaciable. Hacía preguntas que a veces incomodaban a los profesores, no por insolencia, sino por su afán de comprender las zonas grises de la historia. Pasaba la mayor parte de sus descansos en la biblioteca, al fondo de una sala oscura con paredes de madera, bajo la mirada austera de los retratos de antiguos directores blancos. Siempre se sentaba en el mismo sitio, cerca de la ventana, desde donde podía observar los papeles que giraban en el patio, con un viejo cuaderno en la mano. Escribía versos sobre lo que experimentaba, sobre lo que observaba, la hipocresía bajo las sonrisas, la soledad de un aula donde las voces negras estaban ausentes en los libros de texto, la belleza de los silencios que transmiten verdades. Ella llamó a este cuaderno, Mi país interior. Los demás estudiantes la miraban con una mezcla de curiosidad, distancia y, a veces, desprecio. No calzaba zapatillas de última generación, no tenía un teléfono de última generación y solía llevar el pelo peinado con sencillez, con el cuidado que Mabel le había inculcado desde pequeña. Lo que llevas en la cabeza es una corona. No dejes que nadie te haga olvidarlo. Pero ese año todo cambió. Un día de otoño, mientras las hojas rojizas bailaban por los pasillos de la escuela secundaria Jefferson, el señor Donald Pierce, el profesor de historia de último año, anunció un proyecto importante. Cada uno de ustedes tendrá que hacer una presentación oral sobre identidad estadounidense. Eres libre de elegir el ángulo que te inspire. Pero quiero algo concreto. ¿Hechos? Nada de idealismo ni discursos demasiado personales. Un murmullo recorrió la sala. Algunos estudiantes gruñeron. Otros asintieron, seguros ya de que hablaban de los padres fundadores o de la Constitución. Pero Grace Carter sintió que algo se movía dentro de ella. Esa frase, identidad estadounidense, resonó como un desafío. Para ella, esa identidad no se limitaba a declaraciones famosas y banderas ondeando al viento. Pensó en Harriet Jacobs, quien había escrito sus memorias en un oscuro escondite. En Claudette Colvin, la adolescente olvidada arrestada ante Rosa Parks. En todos aquellos cuyos nombres nunca aparecieron en los libros de texto. Así, durante varios días, trabajó con una intensidad poco común. Compuso un ambicioso proyecto, un fresco de palabras y recuerdos. Seleccionó fragmentos de cartas de esclavos, discursos olvidados, e integró sus propios poemas para hacerse eco de estas voces desaparecidas.
También pintó, sobre un gran panel negro, la silueta de una mujer de pie en medio de un campo arrasado, con libros en los brazos. La noche anterior a su presentación, apenas durmió. No por miedo, sino por la emoción de finalmente decir lo que llevaba tanto tiempo quemándole la sangre. Al día siguiente, el aula estaba llena. Las cortinas corridas dejaban entrar un rayo de luz dorada. El señor Pierce estaba sentado con las piernas cruzadas, con las gafas en la punta de la nariz y una expresión neutra. Los estudiantes esperaban. Grace dio un paso adelante, con el corazón latiéndole con fuerza, el cartel en sus brazos, los papeles temblando entre sus dedos. Respiró hondo. Y ella habló. Su voz, inicialmente tímida, fue ganando confianza poco a poco. Citó versos de Frederick Douglass, luego fragmentos desgarradores de cartas de mujeres que habían sido vendidas y separadas de sus hijos. Después, recitó un poema que había escrito. Nací de cenizas que nadie mira. De un nombre borrado en la piedra de una plantación. Pero sigo caminando, en esta tierra compartida. Americano, sin permiso. En el silencio casi se podían oír los latidos de su corazón. Pero apenas terminó, una explosión de risa rompió la tensión. Chad Montgomery, sentado atrás, rió disimuladamente. El chico rubio de sonrisa sarcástica, hijo de uno de los mayores inversores de la ciudad, dijo con sarcasmo. Parece que todavía cree que es 1860 en serio, ¿Grace? Algunos más rieron disimuladamente. Otros apartaron la mirada. El momento podría haberse reparado, salvado, transformado, si alguien se hubiera levantado a hablar. Si el profesor hubiera tenido el coraje de decir una palabra. Pero el señor Pierce permaneció inmóvil. Impasible. Como si nada hubiera pasado. Luego dijo, en tono seco. Un poco demasiado emotivo. La historia debe ser objetiva. La frase cayó como una cuchilla. Grace se quedó paralizada unos segundos, con la boca entreabierta y la respiración entrecortada. No era solo humillación, era la invalidación de todo lo que había venido a ofrecer. Su historia. Su humanidad. Su verdad. El resto del día fue un borrón. Se sentó al fondo de la biblioteca sin abrir su cuaderno. Se quedó allí, observando el crujir de las ramas de los árboles a través del cristal, preguntándose por qué decir la verdad dolía tanto. ¿Por qué algunos interpretaron sus palabras como desbordantes de emoción, cuando, de hecho, había tenido que luchar para decirlas sin ira? Esa noche, al volver a casa, empujó suavemente la puerta del salón. El aroma a lavanda y pan caliente la recibió como un abrazo discreto. Su abuela, sentada en su desgastado sillón, levantó la vista. Reconoció de inmediato el peso en los hombros de su nieta, la ruptura de su silencio. Siéntate, mi amor. Cuéntame. Grace lo contó todo. El mural. La risa de Chad. El silencio de la maestra. La injusticia, la vergüenza, la ira contenida. Mabel no dijo nada por un momento. Luego, lentamente, puso su mano sobre la de Grace. Querido mío, acabas de encender una luz en una habitación que algunos prefieren mantener a oscuras. Pero la luz, incluso una pequeña, perturba a quienes duermen en la ignorancia. Ella le apretó la mano un poco más fuerte. No dejes que su ceguera silencie tu voz. El mundo no cambia con el silencio de la gente. Cambia cuando una chica, aunque esté sola, se atreve a alzar la voz y decir, esto es lo que te niegas a ver. Y en esa modesta sala de estar, entre dos generaciones de mujeres negras, se formó un pacto silencioso. Grace ya no permanecería en silencio. Unos días después, mientras el otoño cubría las aceras de Spring Hill con hojas doradas y el aire se volvía más fresco, Grace guardaba sus cosas en su casillero, como cada mañana. Se detuvo un momento, con las manos vacilantes, como si aún reflexionara sobre su presentación. Las palabras del profesor Pierce resonaban una y otra vez en su mente, mezcladas con las risas burlonas de sus compañeros. Fue entonces cuando, en el salón principal de la escuela, las puertas de cristal se abrieron de golpe con un nuevo aliento. Entró una mujer elegante, cuya presencia contrastaba marcadamente con la atmósfera rutinaria de la preparatoria Jefferson. Llevaba un traje gris perla perfectamente entallado, gafas finas con montura dorada y el cabello recogido en un sencillo moño. Su mirada era penetrante y decidida.
Cada paso resonaba suavemente por los pasillos como si perteneciera a un mundo más grande que el que se albergaba dentro de las paredes de la escuela. Se dirigió directamente al mostrador de recepción, sacó una tarjeta de visita y se presentó con confianza. Hola. Soy Mónica Ellis, directora de El Ascenso de los Escritores Nacionales, un programa nacional para jóvenes escritores comprometidos. El director, el señor Clive O'Urne, un hombre mayor con una expresión a menudo hastiada, levantó la vista sorprendido. Observó a esta mujer de innegable carisma, claramente más acostumbrada a los cargos ministeriales que a las destartaladas taquillas de un instituto de provincias. Mónica continuó. Leí un poema, publicado anónimamente en un blog literario local. Me conmovió profundamente. Contacté con la bibliotecaria, quien me habló de una mujer llamada Grace Carter. Estoy aquí para conocerla. Y para invitarla personalmente a nuestro simposio en Washington, que reúne a los escritores jóvenes más prometedores del país. Se hizo el silencio en la oficina. El director hojeó distraídamente un expediente, como para ganar tiempo. Pareció dudar. Conocía a Grace, claro. Pero nunca la había visto como embajadora de nada. Era esa estudiante reservada, estudiosa, pero modesta. Murmuró. Un estudiante discreto, sí, muy discreto. Pero algo en la mirada de Mónica Ellis lo hizo enderezarse un poco. Enseguida se dio cuenta de que no era una visita más. Había una autoridad serena en su voz que no pedía permiso. Había venido a hacer una ofrenda, no a pedir una opinión. Puede que no sea conocida aquí, pero créeme, a nivel nacional, bien podría convertirse en una voz importante. Una voz necesaria. Mientras tanto, en el pasillo, un supervisor llegó silenciosamente buscando a Grace. Ella lo siguió, intrigada, hasta la oficina del director. Al abrir la puerta tímidamente, vio a una mujer desconocida levantarse con una sonrisa. ¿Grace? Soy Mónica Ellis. Leí ese poema que publicaste. El de una América con ventanas polvorientas donde ciertas voces llaman sin respuesta. Grace se sonrojó, sorprendida y confundida. Nunca imaginó que este texto, escrito una tarde solitaria con los ojos húmedos, pudiera ir más allá de este pequeño blog de una bibliotecaria apasionada por la literatura política. Tú leíste mi poema. Sí. Y me conmovió. Me recordó por qué empecé este programa. Lo que escribiste está lleno de verdad, de lucidez. Quiero que vengas a Washington, al simposio. Allí encontrarás jóvenes como tú. Jóvenes que no temen decir lo que otros prefieren callar. Grace se quedó sin palabras. Miró al señor Clive O'Urne, quien se encogió de hombros levemente, resignado. Luego miró a Mónica, cuyos ojos brillaban con genuino entusiasmo. Pero a pesar del orgullo que comenzaba a crecer en su interior, una duda se le coló en la garganta. Susurró. ¿Yo? ¿Participar en un evento nacional? Solo soy una chica de Spring Hill. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Mabel sentada en su sillón junto a la ventana, cosiendo un cojín viejo y roto. Grace dejó la carta oficial sobre la mesa. Le explicó la visita, las palabras de Mónica, la invitación. Mabel dejó lentamente su trabajo, la miró y, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre, simplemente dijo. Tu voz importa, Grace, ella importa más de lo que crees. Porque lleva consigo lo que otros ya no se atreven a decir. Y porque viene de un lugar que pocos comprenden. Nunca lo dudes. Se puso de pie, con las piernas rígidas, y se acercó a ella para colocarle una mano ligera en la mejilla. No eres solo una chica de Spring Hill. Eres el eco de todos aquellos que no han sido escuchados. Ahora te toca a ti hacer que tu canción se escuche. Esa noche, Grace abrió su cuaderno. Pasó la página. Y por primera vez, escribió no a escondidas, sino preparándose para ser vista. El aire en Washington, D.C., la mañana del simposio, estaba cargado de una energía particular. Los edificios de mármol blanco parecían observar en silencio a esta nueva generación, que había llegado para llevar su voz al lugar donde se escribe la historia. En el auditorio del Centro Lincoln para la Juventud y la Democracia, se habían reunido cientos de jóvenes de todos los estados. Rostros de Chicago, El Paso, Pinnery, Detroit, Atlanta, Anchorage.
Voces diferentes, unidas por el anhelo de hablar, compartir, existir. Cuando llamaron a Grace Carter al escenario, el silencio en la sala se volvió casi sagrado. Los focos la iluminaron suavemente, revelando su sencillo vestido, su cabello recogido en una corona trenzada y sus manos ligeramente temblorosas sosteniendo su cuaderno. Ella respiró hondo y leyó el título de su poema. Soy el heredero de aquellos que fueron silenciados. Su voz, clara pero vibrante de emoción, llegó lejos. Nací de los huecos, de los márgenes, de los silencios. Donde los nombres se desvanecen, donde sobrevivimos indefensos. Soy el recuerdo de un grito jamás transcrito. La página arrugada de un libro de texto escrito demasiado rápido. Mi abuela me enseñó a leer en las sombras. Encontrar luz en heridas profundas. Dijo, los silencios también tienen voz. A veces hace falta valor para hacerlos oír. Así que escribo para aquellos que se han vuelto invisibles. Por sueños rotos que creemos irreparables. No soy el eco de un sistema congelado. Soy la suave tormenta que aprende a hablar. Un escalofrío recorrió la sala. Algunos jóvenes tenían lágrimas en los ojos. Otros, asintiendo con la cabeza, reconocieron sus propias historias entre los versos de Grace. No estaba simplemente recitando un poema. Estaba dando testimonio. Estaba abriendo una brecha. Estaba trayendo la historia de lo invisible al salón del poder. Al fondo de la sala, en una fila reservada para invitados de honor, el general Charles Whitmore permanecía paralizado. Ex jefe de Estado Mayor, ahora asesor presidencial para la juventud y la unidad nacional, había escuchado miles de discursos a lo largo de su vida. Pero esta mañana, algo lo había conmovido profundamente. Al terminar la sesión, no perdió ni un minuto. Se dirigió a backstage, acompañado por 2 asistentes, y pidió ver a Grace Carter. Ella, todavía abrumada por la ovación que siguió a su lectura, solo tuvo unos segundos para recomponerse antes de ver acercarse a ese hombre imponente, de mirada dulce y tono serio. Grace, soy el general Whitmore. Él le tendió la mano. He escuchado hablar a líderes mundiales, presidentes, sobrevivientes. Pero muy pocos discursos me han conmovido tanto como el tuyo. Lo que dijiste, fue un reflejo de nuestro país. Grace, sorprendida, tartamudeó. Gracias, señor. Solo quería decirle cómo me siento. Has hecho mucho más que eso. Has creado espacio para otras voces. Y quiero ayudarte a expandirlo. Dime, ¿qué puedo hacer para amplificar tu voz? Se sentaron un buen rato en una pequeña sala detrás del escenario. Mónica Ellis se unió a ellos, conmovida, con los ojos brillantes de orgullo. Juntos, soñaban con un proyecto. No un simple blog ni una competición. No un verdadero programa nacional. Una plataforma, un trampolín, un refugio. Así, con el apoyo del general Whitmore y el respaldo del Departamento de Educación y varias fundaciones privadas, nació Voces del Silencio. Este programa tenía una misión simple pero poderosa: ofrecer a jóvenes de entornos marginados, a menudo invisibles en los espacios culturales, la oportunidad de expresarse a través de la escritura, el teatro, el vídeo y la oratoria. Grace se convirtió en su embajadora nacional. La primera temporada del programa recibió más de 12,000 solicitudes. Jóvenes de los Apalaches, de los barrios olvidados del Bronx, de reservas indígenas, de las zonas rurales empobrecidas del Medio Oeste. Todos llegaron con sus voces, sus heridas, su luz. Y en cada sesión, las palabras de Grace se repetían. No hace falta gritar para existir. A veces, un susurro bien dicho conmueve más que un discurso a gritos. En televisión, en programas educativos y en universidades, Grace Carter se convirtió en una joven figura de una verdad amable pero inquebrantable. No necesitaba ser ruidosa. Era simplemente auténtica. Y cuando un periodista le preguntó una noche cómo empezó todo, sonrió y respondió simplemente. Todo empezó cuando me di cuenta de que mi silencio no era neutral. Que al hablar, podía convertirme en un puente. 3 años después, una mañana de abril llena de aromas renovadores, un acontecimiento inusual reunió a toda la comunidad escolar en el patio de la preparatoria Jefferson. Las paredes de la escuela, antes opacas y congeladas en el tiempo, habían sido repintadas.
Los jóvenes estudiantes colgaron cintas azules y doradas alrededor de las columnas de la entrada. Los profesores formaban fila, y una gran lona blanca cubría el letrero del auditorio. Rostros conocidos y nuevos se mezclaban entre el público. Pero un cambio profundo flotaba en el aire, una sensación de justicia finalmente cumplida. En la primera fila estaba Mabel Carter, ahora en silla de ruedas, con las manos entrelazadas sobre una manta de lana y una leve sonrisa iluminando su rostro arrugado. El actual director, un hombre joven y comprometido, habló. Hace unos años, una estudiante brillante se paró aquí, en esta misma escuela, enfrentando el silencio, la burla, la indiferencia. Pero no se acobardó. Escribió, habló, denunció. Y hoy, nos toca a nosotros devolverle lo que sembró. Hizo un gesto y la lona cayó, revelando la nueva placa dorada. Auditorio, Grace Carter. Donde las voces una vez apagadas se convierten en canciones del mañana. Los aplausos estallaron. Algunos exalumnos, ahora profesores, intercambiaron miradas de gratitud. Otros, antes burlones, bajaron la mirada, conscientes de que la historia había cambiado sin ellos. El señor Donald Pierce, por su parte, se jubiló poco después de la partida de Grace. Su partida no causó revuelo. Pero en los pasillos, la gente aún recordaba el momento en que vio aparecer el nombre de Grace en un artículo del periódico, el Washington Post. Se dice que murmuró. Tal vez la emoción también sea parte de la historia, después de todo. Su reemplazante, Angela Freeman, era una mujer negra de unos 40 años, de ojos brillantes y voz firme. Enseñó historia con una pasión contagiosa, destacando las voces olvidadas, la resistencia no reconocida y las heroínas invisibles. Cada trimestre, hacía que sus alumnos estudiaran el poema de Grace, soy el heredero de aquellos que fueron silenciados. Y cada vez, añadía. Nunca lo olvides, tu voz puede cambiar una habitación, o un país. Mientras tanto, en Nueva York, en una habitación soleada de la Universidad de Columbia, Grace Carter, ahora estudiante de literatura y sociología, escribía a la luz de la mañana. Su escritorio estaba abarrotado de libros sobre memoria, identidad y activismo, así como de cuadernos desgastados llenos de fragmentos de pensamientos, poemas y recuerdos. Se detuvo un momento, sacó un trozo de papel color crema y le escribió a su abuela. Querida Mabel. A veces el silencio de algunos hace más ruido que 1000 gritos. Me enseñaste a no buscar la aprobación, sino la verdad. Lo que intentaron sofocar en mí, mi sensibilidad, mi suave ira, mi manera de decir cosas donde otros tiran piedras, es precisamente lo que me permitió levantarme. Su desprecio me ha moldeado. Su ignorancia me educó. Su rechazo me impulsó. Y ahora hablo yo. En mi opinión. Para ti. Para todos aquellos que intentaron silenciar. Con amor. Gracia. Dobló la carta, la metió en un sobre y salió a enviarla por correo. Caminando por las calles del campus, se cruzó con varios estudiantes que se acercaron a ella con respeto. Algunos la habían visto en conferencias, otros en vídeos del programa Voces del Silencio, que se había convertido en un movimiento nacional en las escuelas secundarias estadounidenses. Pero Grace se mantuvo humilde. Sabía que su voz era solo el eco de un legado mayor, transmitido de generación en generación por mujeres como Mabel. No buscaba reconocimiento. Buscaba continuidad.